semana la doctora Florencia Villegas nos está acompañando en el piso de Mediodía 6 con distintos temas de interés para la sociedad. Doctora, ¿cómo le va? Buen mediodía, ¿cómo anda? Muy bien, gracias, Walter. Muy bien, bueno, ya en el final de la semana podríamos decir, viendo un fin de semana y por supuesto también, pero con noticias siempre muy importantes, como es el tema de los derechos de los niños con autismo. Sí, exactamente. La semana que viene es el Día Nacional de los Niños con Autismo. Así que, bueno, teniendo en cuenta que este es el mes de la niñez, qué mejor que hablar de los derechos que tienen los niños y que este Estado debe garantizar, ¿no? Principalmente en lo que tiene que ver con la cobertura de las obras sociales. Dejarle la tranquilidad a los, como esta es una enfermedad que, pues una patología, digamos, que se comienza a detectar en los primeros meses del niño, y si bien no hay estudios médicos concretos, porque es es algo que afecta el neurodesarrollo del niño, y que es muy difícil, por supuesto, para los papás aceptar ese diagnóstico, es importante que sepan que tienen la cobertura desde este camino que inician los papás cuando empiezan a ver estos pequeños detalles en los niños, que tiene que ver con la sociabilización, digamos, afecta justamente el espectro autista, afecta todo lo que tiene que ver la comunicación social del niño. Entonces es importante que los papás sepan, Walter, que tienen la cobertura desde el momento del diagnóstico. Y no solo la cobertura en lo que es lo físico del niño, sino también en lo mental, en lo psicológico, en lo emocional. Tanto el niño como los padres. Es muy importante que ellos sepan que continúan con esta cobertura desde ese momento. No solamente desde el momento de la identificación de la patología, sino también en lo que tiene que ver con el tratamiento en sí, todo el tratamiento. Hay una ley que lo cubre al 100%, todo tipo de tratamientos físicos y mentales, tanto del niño como de la familia. Bueno, doctora, muy importante sobre todo, ¿no? Porque, a ver, las personas van programando su vida de acuerdo a todo esto también cuando se enteran de un chico con autismo, ¿no? Sí, realmente es una situación muy compleja, sobre todo a mí como abogada me llegan a veces papás con una situación muy angustiante porque todavía no pueden aceptar el diagnóstico. Entonces, cuando de este lado legal les sugerimos iniciar el certificado único de discapacidad, es una palabra muy difícil porque suena a una sentencia, digamos, que se le da a un niño, pero la realidad es que del ámbito del brazo legal es la mejor solución que le podemos dar a los papás para que confluyan el tratamiento con la mayor paz y bienestar posible, ¿no? Las obras sociales y prepagas, aun cuando no tengan cobertura social, Walter, existe una ley nacional y hay una convención de los derechos del niño también que avalan todos los derechos de los niños con espectro autista. Por lo tanto, es importante que los papás sepan que en todo momento requieren de la cobertura del Estado, tengan obra social o no tengan obra social. Y el tener un certificado de discapacidad, aunque suene muy difícil de poder avanzar con eso, es una garantía muy grande para los papás porque tenemos un plus más en lo que es cobertura social y protección del Estado. Es un proceso no tan largo, pero sí requiere de juntar todos los estudios que sean posibles para poder sacar este certificado de discapacidad. Pero es muy importante, el autismo es considerado una discapacidad intelectual. Bien, doctora, buen día. Buen día, Darío. Es tan amplio el tema y a la vez delicado a veces de tocar, Así porque es. usted es una profesional, es abogada, digamos. A veces uno tendría que hablar con un profesional que atienda esos Así casos, es, ¿no? sí. Pero también es cierto que uno puede ver que debe, o de hecho que hay ciertos grados comparados, no son todos iguales. Exacto. ¿Se entiende? Por ahí puede llegar a tener una dificultad para algo, pero en algo es muy capaz, muy inteligente, sobrepasa la media en algunos casos. Se ha dado esos casos. Generalmente sucede eso, ¿no? La mayoría de los casos, esta es una patología, digamos, que cada caso es distinto y por eso cada niño requiere más apoyo en un área que la otra, algunos más en el lenguaje, otros más en lo actitudinal. Por eso cada profesional va a darle, o el
el equipo de profesionales que rodean a la familia y al niño que tiene autismo, va a saber en qué necesita más la cobertura social de la obra social o del Estado en cuanto a la salud de ese niño. No todos los diagnósticos de autismo son iguales, justamente por eso que usted dice, se nota muchísimo una capacidad intelectual en los niños distinta al resto de los chicos, pero definitivamente importante de prestarle atención. Hay personalidades en el mundo que tienen cierto grado y se han destacado igual, ¿no? Después está esa permanente debate, discusión que se da, bueno, de todas las inclusiones que estamos viendo, los derechos que ellos tienen, inclusive a votar, a tener un trabajo, a la asistencia, a la educación, ¿no? Exacto. Y en la educación por ahí se han planteado, por ignorancia, entiendo yo, o de gente por ahí muy cerrada, en algunos casos, que por ahí no ven con buenos ojos. De todas maneras hemos ido aprendiendo en el tiempo, ¿no? Los humanos aprendemos a ser más humanos, a tener cierta empatía, aunque todavía hay gente que por ahí no ha avanzado mucho en eso. El tema de la escuela, es decir, ¿a dónde mando a mi chico a la escuela con cierto grado con autismo? ¿Lo mando a una escuela, por así decirlo, porque le dicen normal, pública, o hay ciertas escuelas para atender ese tipo de autismo en este caso? Sí, ¿no? sí. Es algo bastante complejo para los papás. A mí poder me pasa, definirse o decidirse o aceptarlo, ¿no? Exacto. La idea de cualquier que conste, perdón, niño, que digo normal para que lo digo a propósito, se entiende, ¿no? Porque por ahí alguien va a interpretar que estoy errando el camino. No lo digo normal porque es lo que se dice del otro lado, exacto, normal. Como que a ese lugar son los chicos normales los que van. Sí, para comprenderlo mejor, entiendo. Es una decisión muy difícil de los papás. De parte del Estado y del ordenamiento jurídico, los papás tienen la protección en cualquier decisión que tomen. La idea, y según lo que es el estudio, digamos, de cualquier discapacidad, y las leyes están creadas para que el niño sea incluido en cualquier escuela del país. No hay, digamos, una distinción. Hay papás que, por supuesto, por el seguimiento que tienen junto con su equipo interdisciplinario, deciden enviarlo a instituciones que se dediquen específicamente a estas problemáticas de discapacidad. Pero legalmente eso lo va, digamos, a decidir mejor el papá junto con el equipo que tiene su niño. Generalmente, doctora, pasa cuando esos chicos van a una de estas escuelas que van con un asistente, una psicopedagoga, exacto, entiendo, no sé, o alguien que que estudie esa problemática, y ese horario que el chico está en la escuela lo acompaña esta docente o profesional, ¿no? Sí, inclusive hay un acompañante terapéutico en la casa del niño o en las actividades extracurriculares, y un maestro de apoyo, aparte del maestro del aula, en lo que es la comunidad educativa. Va a depender, digamos, cuál es el foco de intentar, digamos, esta terapia en el niño, el desarrollo neuronal, si va a ser más en lo educativo o en lo actitudinal. Ahí es donde tendremos que poner más el énfasis. Pero en esto, que es algo tan obvio y que lo maneja tanto el equipo interdisciplinario, es en lo que más problemas tienen los papás al lograr la cobertura de la obra social, en lo que es el maestro de apoyo y el acompañante terapéutico. ¿Debería pagarlo la obra social? Siempre. Si tiene inclusive ya el CUD, o sea, el Certificado Único de Discapacidad, ya en desarrollo o en trámite, o ya lo tiene, con más razón todavía, ¿y si aún esa persona, sin cobertura? Si los padres de ese niño no tienen un trabajo, por así decirlo, formal o en blanco, ¿qué sucede allí? ¿El Estado debe también? No tiene nada que ver. Sí, el Estado inclusive, bueno, yo no me dedico específicamente a lo previsional, me lo consultan mucho si hay algún tipo de asignación, ayuda económica y demás, sí la hay para esas familias que están bajo de la canasta básica, que tienen inclusive deficiencias económicas graves, de transitoriedad inclusive. Eso pueden consultarlo en el ANSES, se saca turnos digitales, tienen derecho a una asignación por discapacidad, aparte de la asignación universal, aparte de un subsidio, la familia, ¿no?, en lo económico. Justamente porque lo que se intenta proteger es este desarrollo del niño. No es, bueno, esto lo pueden decir mejor los profesionales de la salud, pero este tipo de patología no es algo que uno diga se va a sanar con este tratamiento, digamos, es un día a día. Hay personas mayores con autismo
que no tienen, obviamente, lo que hace el tratamiento es intentar desarrollar todas las habilidades del niño hasta que sea un adulto, y efectivamente uno tiene que acompañar ese tratamiento. Entonces, requiere del acompañamiento del Estado, cualquiera sea la situación económica o de salud de la familia. Por ahí empiezan las primeras luchas con las obras sociales, ¿no? Sí, así es. Con el acompañamiento terapéutico y demás. ¿Y hasta qué edad, doctora, es la cobertura de la obra social? La cobertura es en todo momento, Walter. Lo que vos decís es muy importante, porque a veces las obras sociales juegan con dos cosas. Uno, con que te dicen, bueno, perfecto, le vamos a dar la cobertura, pero hasta que el niño tiene los 18 años. Y uno dice, ay, claro, porque ya es mayor de edad y ya va a poder pagarse su propio tratamiento y demás. No, no es así. La ley avala al niño, principalmente niño en nuestro país es hasta los 18 años, pero el tratamiento no tiene nada que ver en sí con la edad. Es un tratamiento como cualquier patología, digamos, ¿no? Lo que pasa es que como está asociado tanto al neurodesarrollo, es como que uno, mientras no lo ve con una discapacidad manifiesta y física, entonces uno tiende a creer que no lo es, pero no tiene nada que ver con la edad. Y tampoco, Walter, me pasa muchísimo en las consultas, las obras sociales le dicen, bueno, vas a tener el tratamiento de fonoaudióloga, psicopedagoga, psicóloga, todo el módulo, digamos, de acompañamiento terapéutico, maestro de apoyo, pero solamente 30 sesiones por mes o durante 6 meses. No existe eso, o sea, no existe, eso es un incumplimiento de la ley que protege a los niños con autismo. En cualquier tratamiento es hasta que el niño o termina no necesitándolo por sola prescripción médica, digamos. No existe un límite, no existe un límite de edad, no existe un límite de prestaciones, no existe un límite de tiempo. Muy bien. Doctora, como siempre, muchas gracias, muy amable. Las consultas, los horarios vamos a recordar. Sí. Todas las consultas, Walter, la evacuamos a través de WhatsApp, así que nos pueden escribir al 0343 154 80 47 60 y por las redes también, siempre estamos respondiendo consultas, a veces hay urgencias también, y eso es muy importante, déjame que lo aclare, por favor, hacerlo con tiempo. A veces el reclamo a las obras sociales requieren del envío de una carta documento que puede demorar 2 días y en una situación en particular de urgencia ya es tarde. Entonces, hacerlo siempre antes de que se necesite la prestación. Si ya ven alteraciones en la obra social, anticiparse en el tiempo, ¿sí? Así que, bueno, los esperamos por redes sociales y por ahí pueden consultar por un turno de consulta. Muy bien, doctora, como siempre, muy amable. Buen fin de semana.